Hola a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Rafanov. Hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿verdad? Fue como hace 3 meses exactamente que subí el último video, que fue la historia tras los cómics de Alex. Y bueno, en esta ocasión les traigo una nueva historia tras los cómics. Estuve leyendo sus comentarios y hubo un personaje que me llamó mucho la atención para hacer un video, y específicamente porque no sé mucho sobre el personaje y en general no se ha contado nada en los videojuegos. Entonces me dio curiosidad saber del personaje y aprovechando eso hacer el video. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje que hizo su debut en Street Fighter 3. Se trata nada más y nada menos que de Oro. Este personaje no tiene en sí una historia que se pueda contar así de manera argumental. No hay un origen, ni siquiera se sabe en dónde nació. Así que vamos a tratar de contar los sucesos que nos cuentan en los cómics. Obviamente basados en el videojuego, solamente que en los cómics le dan como una explicación un poco más detallada y le tratan de acomodar a la secuencia de lo que es la historia de Street Fighter. Así que vamos a adentrarnos en este personaje, para lo cual vamos a dividir este video en lo que serían, me parece que son 4 sucesos que nos explican en los cómics. Y aparte de eso vamos a ver también la ficha oficial extraído directamente de la base de datos de Shadaloo. Esta es la ficha oficial, ¿no? Que como saben, desde que salió Street Fighter 5 salió como una página ficticia de Shadaloo, que se supone que tiene archivados las fichas de todos los personajes de Street Fighter. Entonces vamos a comenzar con lo que es la ficha y luego vamos a ver lo que son los sucesos. Y bueno, sin más que añadir, comencemos. Oro, un misterioso ermitaño que usa técnica Zenin. Él es tan viejo que trata a Dalsim como a un niño. Oro es un verdadero fósil viviente del mundo de las peleas. Nombre: Oro, altura 161 centímetros, peso 71 kilogramos, tipo de sangre desconocido, fecha de nacimiento desconocido, lugar de nacimiento desconocido, gustos: las tortugas y la comida deliciosa, y no le gusta el aburrimiento. Descripción breve: se dice que este legendario ermitaño vive en las partes más profundas del Amazonas. Él maneja técnicas Zenin extremadamente poderosas y puede mover rocas masivas con su poder. Debido a que es tan poderoso, se obliga a usar solo un brazo y el otro lo mantiene atado. Se dice que tiene más de 130 años de edad y descendió de ninjas japoneses. Y bien, como primer suceso tenemos que Oro conoce a Akuma, así es. Tal y como lo acaban de escuchar, Akuma va en busca de Oro debido a esa fama que tiene Oro de que es muy sabio y que ha llegado a lo máximo de su poder. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto y cómo lo toman en los cómics. La historia nos sitúa muchos años en el pasado, donde Akuma, en busca de un antiguo peleador llamado Oro, llega a las montañas de Islandia. En efecto, Oro se encuentra en ese lugar, y menciona que se había percatado de su presencia a miles de kilómetros de distancia. Bajo este contexto, Akuma describe a Oro como un antiguo peleador del que se dice ha trascendido todas las formas de artes marciales, y que se ha convertido en un maestro en el dominio de la materia y energía. Oro, muy humildemente, le responde que con llamarlo Oro es más que suficiente. A pesar de esto, Oro se anticipa a Akuma al manifestarle que su ki está demasiado desbalanceado como para convertirse en su estudiante. Sin embargo, Akuma aclara que él no necesita de un maestro, y que lo único que necesita hacer es derrotarlo en batalla para que después le revelara sus técnicas más secretas. Oro, muy tranquilo, menciona que será un juego divertido, y se desata la pelea. Oro quiere ayudar a Akuma e intenta convencerle del camino correcto para explotar su potencial humano. Sin embargo, Akuma había decidido dejar su humanidad a cambio del poder, y Oro, al darse cuenta de que la decisión de Akuma era inquebrantable, decide derrotar al demonio y enviarlo de vuelta al infierno. A pesar de que Oro había derrotado a Akuma, más tarde se reincorporaría, manifestando que no necesita de Oro, que solo con la oscuridad encontraría el poder que busca y que ni siquiera el infierno podría contenerlo. Como segundo suceso tenemos a Oro versus el padre de Makoto. En esta ocasión no vamos a adentrarnos en la historia del padre de Makoto, sino que simplemente vamos a ver en qué consiste este encuentro. Y realmente es un encuentro que es bastante importante en la historia del personaje, ya que vamos a ver que define una de las cosas que caracterizan a este personaje. En las profundidades de la selva amazónica, Oro se encuentra aburrido, algo que él odia definitivamente.
Es entonces cuando un grupo de karatecas liderado por Masaru, el padre de Makoto, llega para desafiar a Oro, el hombre de la leyenda del cual se dice que tiene el conocimiento máximo del poder. En un principio, Masaru se abstiene de pelear, debido a que la primera impresión que tuvo de Oro fue la de un anciano que ya no está en sus días de pelea. Sin embargo, Oro manifiesta que está lo suficientemente activo como para hacerse cargo de él y de cualquiera de sus discípulos. Uno de los discípulos de Masaru se precipita y ataca a Oro, y como era de esperarse, no fue rival para él. Muy confiado de su poder, Oro reta a que todos ataquen al mismo tiempo, pero todos los intentos son en vano. Finalmente, Masaru entra en combate y ataca a Oro, pero este lo derrota muy fácilmente. Finalizada la pelea, Oro se encuentra muy decepcionado, ya que no encuentra a ningún rival que pueda darle una buena pelea, y ve esa situación como una condena. Es en ese momento en que decide que a partir de ese día en adelante pelearía con un solo brazo y con el otro atado, esperando así que las peleas sean más equilibradas, hasta el momento en que encuentre a alguien que le obligue a pelear con sus dos manos. Años más tarde, Ibuki y Makoto lo desafiarían, siendo la primera una buena oponente para Oro, pero al fin y al cabo terminaría siendo una pelea de superación para Ibuki. Por otro lado, Oro rechaza el desafío de Makoto, quien quería vengarse por la humillación que sufrió su fallecido padre. Oro entrena a Ryu. Así es, este es el siguiente evento del que nos cuentan en los cómics y que es muy importante, ya que en la historia del videojuego, cuando se termina en uno de los endings, mejor dicho, se puede apreciar que Oro ve en Ryu un potencial discípulo, ya que Oro, como sabemos, va en busca de esa persona que sea la elegida, la adecuada para poder transmitir sus enseñanzas. Entonces convierte a Ryu en su discípulo, en su pupilo. Entonces vamos a ver de qué manera se desarrolla esto. Este suceso nos traslada nuevamente a la selva amazónica, esta vez específicamente en Brasil, donde Oro, en su diario vivir, se encontraba pescando para la cena. Es entonces cuando Ryu, en su largo camino de aprendizaje, busca a Oro para poder realizar un entrenamiento adecuado y lograr el control del Satsui enojado, evitando su destrucción en el proceso. El objetivo de Ryu era derrotar a Akuma sin tener que seguir el camino del demonio. Para esto, Oro le pone a prueba antes de permitirle a Ryu ser su discípulo. La prueba consistiría en una pelea 1 a 1. Ryu versus Oro. La pelea se desata y cada uno da lo mejor de sí, incluso Oro, llegando al extremo en que en un momento dado, este decide hacer uso de sus dos brazos para pelear. Así es, la larga espera de Oro por aquel luchador que le diera una verdadera pelea había llegado a su fin. Sin embargo, Oro, al usar sus dos brazos, derrota en un abrir y cerrar de ojos a Ryu. Tras finalizar la pelea, Oro felicita a Ryu, ya que había aprobado la prueba para poder convertirse en su discípulo. Sin perder el tiempo, el entrenamiento comienza. Oro le enseña a Ryu a balancear su poder, a dejar salir el Satsui enojado y permitirle encontrar el equilibrio con su ki positivo. Oro manifiesta que no debe suprimir el poder del Satsui enojado. En su lugar, debe aprender a sentirlo, experimentarlo y conocerlo para poder controlarlo. Como era de esperarse, este sería un duro entrenamiento, debido a que el poder que desborda el Satsui enojado es inmenso. El entrenamiento continúa. Sin embargo, un día le llega a Ryu la invitación para participar en el torneo World Warrior, organizado por la Sociedad Secreta de los Illuminati. Al parecer, Oro conoce a Jill y le menciona a Ryu que derrotar a Jill le permitirá saber qué significa ser un maestro de polos opuestos, haciendo referencia al control del hielo y fuego que Jill posee. De esa manera se convertirá en un maestro del Satsui enojado y consecuentemente logrará derrotar a Akuma. Es de esta manera en que Oro se despide, esperando algún día completar el entrenamiento de Ryu, luego de que éste haya encarado su destino. Y como último suceso tenemos a la aparición de Oro en Street Fighter V. Podemos verlo específicamente en lo que es el prólogo de Dalsim. Hace una aparición breve. Como ustedes saben, Oro no está incluido en la plantilla de personajes de Street Fighter V. Probablemente en el futuro lo vayan a incluir, lo cual yo veo muy probable, ya que como saben Street Fighter V se enlaza directamente con Street Fighter 3. Entonces creo que es muy importante, y sobre todo también por el entrenamiento de Ryu, que vemos que en Street Fighter 5 logra esa especie de control sobre el Satsui enojado. Y recordemos que uno de los responsables de ese entrenamiento es nada más y nada menos que Oro.
Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esta aparición, esta breve aparición de Oro en Street Fighter V. En los acontecimientos de Street Fighter V, Oro aparece junto a Dhalsim y ambos discuten sobre el mérito de difundir sus habilidades en lugar de centrarse en perfeccionarlas. Esto debido a que Oro piensa que el nuevo discípulo de Dhalsim, al tener un bajo potencial, solo sería un estorbo en su entrenamiento. A pesar de la genial interacción entre Oro y Dhalsim, lo más interesante es que al parecer Oro se encuentra ahí debido a que ha sentido la presencia de una persona mucho más interesante en los alrededores. La identidad de esta persona no es revelada, sin embargo podría tratarse de Ryu o de Necalli. Y bueno, esa ha sido la historia de Oro, uno de los personajes más queridos de Street Fighter. La verdad es que yo antes no le había puesto tanta atención a este personaje. La verdad es que así lo veía como un personaje de Street Fighter, pero nunca me había adentrado. Y la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Toda la intervención que él ha tenido con los personajes, como lo acabamos de ver hace un momento. La verdad es que me gustaría mucho que añadieran a este personaje en la plantilla de Street Fighter V, lo cual probablemente lo hagan ya. Bueno, apareció en el prólogo de Dhalsim, así que es muy probable. Yo la verdad es que sí. Espero que en un futuro, ya sabemos que en el actual, la sección actual de Street Fighter V, son solamente personajes nuevos, así que es imposible que aparezca, al menos en este año, el personaje de Oro en Street Fighter V, así que espero que en el siguiente año lo puedan añadir, sería genial. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción. Y si tienes alguna sugerencia de algún personaje, alguna duda, puedes dejármelo en la caja de comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, esta ha sido una historia más tras los cómics de Street Fighter. Espero que la pasen bien y hasta luego.